Gracias por darme el pase. Mi nombre es Juan Bujido, soy el director general de Watt Consulting, una compañía fabricante de software español con distribución en España, en Panamá y en Perú. Tenemos clientes en Estados Unidos, en Inglaterra, en Shanghái, en China, en Panamá, y esperamos con suerte y en el futuro tener clientes en Perú. En nuestra plataforma, nuestro desarrollo es una plataforma de software que partió de un ERP hace más o menos 15 años y que en este momento ya integra un ERP con un CRM, con un e-commerce, con un sistema de analítica de datos y con un capturador con un control de presencia y de actividad para lo que es el personal. Entonces trabajamos con diferentes tecnologías, con la idea de adaptar la tecnología al puesto de trabajo fundamentalmente, y entonces tenemos desarrollos que se pueden ejecutar desde escritorios de ordenador, los más sofisticados, y otros pues para trabajar en navegadores, por ejemplo en teléfonos móviles o tablets o iPads, pues para recolectar datos directos del trabajador o para hacer revisiones de sistemas, etcétera, ¿no? Nuestra plataforma es de espectro general, o sea, podríamos en principio teóricamente trabajar en cualquier clase de compañía, pero tenemos desarrollos específicos y perfiles y conjuntos y target de clientes que nos han enriquecido ya en varios sectores concretos, ¿no? Y por citar alguno, pues tenemos clientes de ingeniería, por ejemplo, en Estados Unidos, que fabrican sistemas de ultrasonido bastante complejos para la venta en aviónica y en automoción. Y estamos ahora trabajando mucho en el mundo de la construcción y la obra, porque en España ahora mismo es lo que más movimiento está teniendo. En el mundo de la distribución y comercial, pues somos, por ejemplo, punteros en sectores como la pintura. Tenemos sistemas para joyería. Trabajamos en pequeño electrodoméstico, trabajamos en distribuidores de bebida, trabajamos en comercios de regalo, tenemos un cliente con 100 y pico tiendas de reprografía, copistería, etcétera. Trabajamos mucho en empresas distribuidores de material para hospitales y medicina. Y luego hemos hecho diferentes interpretaciones de nuestro ERP, pues por ejemplo para el mundo del vending, en el que ha resultado una aplicación muy curiosa, y es que convertimos pues el parque de máquinas de vending en almacenes que reportan las ventas a través de una telemetría fabricada por nosotros, y en el fondo lo que hacemos es convertir cada máquina en un almacén y recibir la venta y pues hacer toda la gestión de los aprovisionamientos, del manejo de los eventos y los defectos que puedan producir las máquinas, etcétera, ¿no? Y esto nos ha acercado y nos ha obligado bastante a mezclar el software con diferentes hardware y a trabajar con protocolos y eso nos ha llevado, pues por ejemplo, a tener también en el segmento de la presencia drivers pues para lectores, por ejemplo, de cara a la hora de lo que es la parte de los controles de presencia, o lectores de huella, etcétera, ¿no? Luego tenemos interpretaciones también, por ejemplo, para lo que es el mundo de los servicios. Ahí arrancamos sobre todo en temas de facilities, el facility management. Entonces ahí básicamente el sistema lo que hace es preparar y administrar los contratos de servicios, de tal forma que al final pues conseguimos automatizar la facturación, la planificación de la actividad, y por otro lado pues recibir la actividad concreta específica de cada uno de nuestros trabajadores, y nos permite luego pues contrastar lo planificado con lo real y obtener rentabilidades de cada uno de los contratos de nuestros clientes, etcétera, ¿no?
Y luego tenemos también alguna cosa así más vertical, como pueda ser el sector del real estate y de la ayuda a la gestión de concursos, ¿no? De actividad concursal, que ahora, bueno, pues con el tema de la pandemia en España, pues concretamente va a haber muchísima empresa en concurso y el Estado pues ha dispuesto la posibilidad de a través de herramientas de webs electrónicas pues apoyar a los jueces y esto subastando activos procedentes de concurso. Entonces, bueno, esto que parece no significativo pues tiene la componente de que nuestro sistema lo que hace es el producto meterle tal volumen de descriptores que nos permite encajar, pues por ejemplo, un edificio entero o una vivienda, ¿no? Con todo lo que es la parte jurídica, o sea, todo lo que son las documentación de notas simples, etcétera, etcétera, más todo lo que es la descripción en sí de los inmuebles. Y además integrar el sistema de subasta en nuestro e-commerce como una posibilidad más, ¿no? Bueno, entonces, con todo este mare magnum, la idea de esta presentación era tratar de trasladar lo que para nosotros es muy importante en todo este proceso, que son, digamos, básicamente dos ideas, que es la integración 360, o sea, que el empresario entienda que lo básico y lo fundamental es tener todo su sistema de trabajo integrado en una única herramienta que le permita luego pues hacer analíticas, hacer cuadros de mando que quiere decir que están al alcance hoy en día de cualquiera, por un lado, y luego como fórmula de trabajo nosotros internamente, que venimos haciéndolo ya desde hace casi 12 años, pues hemos inventado lo que llamamos el micro agile task, que lo que hacemos es traducir todos los trabajos que nos van solicitando los clientes en pequeñas tareas que debatimos entre todo el equipo a muchísima velocidad, incorporamos o trasladamos al programador que le corresponda y luego pues lo sometemos a la batería de pruebas antes de entregárselo al cliente. Entonces hemos conseguido pues una metodología de trabajo que nos permite, por ejemplo, pues decir que el año 2020, con todo lo que fue la pandemia, hemos desarrollado más de 170 actualizaciones dentro de nuestra plataforma, de las cuales pues 30 o 40 son de calado, o sea, son importantes, y las otras 100 y pico pues pueden ser pequeños detalles o no tan pequeños de cuestiones específicas que se han ido customizando para determinados sectores y para determinados clientes, ¿no? Y eso lo consideramos muy importante porque entendemos que el proveedor de software tiene que tener esa capacidad de no solo tener una herramienta muy vertical o tendencia vertical, sino que además en la propia implantación, la customización, pues el poder esos pequeños detalles poder integrarlos sin que supongan un trauma económico y de tiempo, ¿no? para terminar la operación. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una presentación basándonos en nuestra herramienta, pues por el hecho de que en sí es un elemento de formación interesante, pues precisamente por la cuestión de que cruza todos estos módulos en una única herramienta. Entonces la presentación era simplemente poner encima de la mesa lo que nosotros consideramos como algo 360 dentro de una compañía, ¿no? Entonces, a partir de este momento voy a explicarlo basándonos en ejemplos concretos sobre nuestro propio software y, bueno, con el ánimo exclusivamente de despertar el interés o tratar de trasladar, que no sé si es tan sencillo, pues la facilidad que hoy en día una plataforma de este tipo le puede reportar a la hora de trabajar a la compañía, ¿no? Bueno, continuando con la presentación y basándonos en estas dos ideas que para nosotros eran importantes, que era la integración 360 y el hecho de que la tecnología y la herramienta le permita a vuestro proveedor facilitaros esos flecos, esas necesidades de última hora.
Bueno, pues vamos a trasladaros lo que nosotros entendemos como una plataforma de 360, ¿no? Y es un poco lo que creemos que es importante perseguir a la hora de implantar una herramienta de este tipo, ¿no? Entonces, en principio, se puede trabajar con más de una base de datos. Lo ideal es que todo estuviera en una base de datos única, ¿no? ¿Por qué? Porque sea del tipo que sea, o sea una base de datos relacional, documental o en fin, del formato que fuera, pero intentar simplificar al máximo esa parte, porque hoy en día las bases de datos tienen muchísima potencia y permiten albergar diferentes tipologías de datos, y bueno, en la medida en la que esa unicidad sea clara, pues a la hora luego de obtener información y hacer analíticas, pues es mucho más sencilla, ¿no? Eso con respecto a lo que es la base de datos, que a lo mejor es un concepto no tan mundano, pero que sí es interesante tenerlo un poco en la mente. Y luego, respecto a la funcionalidad, pues como nosotros hablamos al principio, partimos de una plataforma, concretamente la nuestra, en la que tenemos RP, CRM, e-commerce, que digamos que es la funcionalidad importante, y luego la parte analítica. Entonces, ¿qué tiene que tener un RP? Y cualquiera, digamos, que lo tendría con más o menos profundidad. Pues, en principio, un plan de terceros con todo tipo de información aglutinada, agregada, ¿vale? Como pueda ser, por ejemplo, pues yo puedo aquí la ficha nuestra, esto sería la ficha de un cliente, y en esta ficha pues nosotros tenemos toda la parte comercial, o sea, todas las acciones comerciales organizadas en expedientes, por otro lado las diferentes campañas publicitarias que se le hayan hecho, contactos, direcciones. Podemos trabajar directamente con una única cuenta con diferentes centros de trabajo, todos los datos específicos de cada una de esas direcciones, y luego ya pues toda la documentación de oportunidades, o sea, todas las propuestas que se le han hecho al cliente, los diferentes presupuestos, y ya el historial de documentos, de ventas, de ofertas, pedidos, albaranes, facturas, los accesos a la web y los diferentes contratos de mantenimiento, y una relación de los productos que tengan precio específico o incluso de los productos en los que el cliente ha estado interesado, ¿no? Vale, en la parte de información, asimismo, pues tenemos toda la contabilidad del cliente, toda la tesorería. Lógicamente esto es accesible y modificable en la propia ficha del cliente, la cartera, o sea, esa tesorería organizada ya en formato de cartera, pues ya con unos niveles de riesgo aglutinados, un sistema de observaciones que nos permita pues todos los diferentes avisos que queremos que pueda tener el cliente, y una gestión documental pues asociada al cliente, ¿no? Yo puedo aquí, estos serán ejemplos, puedo abrir cualquier documento si es que tuviera la aplicación capaz de hacerlo, de abrirla, ¿no? Un sistema de presupuestos que nos permita pues hacer gráficas interanuales o lo que fuera, pero esto al final pues tenemos todo, digamos, todo lo que es la ficha de un cliente en un único sitio, ¿no? Bien, luego un RP ha de tener también el servicio o producto que se vende, ¿no? Entonces nosotros en concreto, esta es nuestra ficha de artículo. Aquí hay diferentes sabores y profundidades. Nosotros podemos, bueno, pues tener diferentes tipologías de artículos, de software, suplidos, después servicios, reparaciones. Bueno, pues cada uno de ellos, digamos que tiene su diferente sabor, ¿no? Luego el producto tiene que tener pues una estructura de producto, la posibilidad de definir esa estructura de producto a la hora de poderlo fabricar, con horas de trabajo, más artículos, más las fases en las que queremos que se haga, etcétera, ¿no? Puede tener también pues documentación, puede tener imágenes, tallas y colores, fotografía, en fin, esto ya os digo que cada RP pues tiene diferentes profundidades. En esta parte de productos pues también deberíamos contar con un sistema pues de fabricación que nos permita esa estructura de producto definida poderla fabricar, ya sea
ya sea pues por fases, sin fases, directamente desde el pedido. En fin, aquí hay diferentes procesos, ¿no?, de fabricación adaptables a cada perfil de cuenta de cliente. Bueno, y luego a partir de aquí hemos hablado de cuentas, hemos hablado de artículos. Tiene lógicamente que haber un canal, o sea, un circuito de venta. Este suele ser bastante diverso y es muy importante que pueda serlo. ¿Por qué? Porque aquí pues debemos ser capaces de mezclar todas las fórmulas que la empresa utilice pues para vender, desde un vendedor que hace preventa o autoventa hasta una empresa que trabaje con tiendas y lo haga mediante tickets táctiles más o menos complejos. La mecánica de una tienda que bueno, normalmente parece más sencilla y es bastante comprometida porque al final bueno, pues sí que se suele customizar muy específicamente con unas reglas que son obligatorias, ¿no? Entonces parece menor, pero suele tener su complejidad el integrarlas, ¿no? Entonces, ¿pero en qué consiste? Pues no solo en tener un software de tienda, sino que ese software de tienda pueda a la vez estar trabajando con un software para venta en oficina, ¿no? Entonces, bueno, pues la venta en oficina, no sé por qué me abre esto así, la venta en oficina pues suele ser mucho más compleja, por lo menos tener mucha más capacidad de introducción de datos, ¿no? Bueno, entonces concretamente la nuestra pues es un documento que en fin, que tiene un montón de pestañas en cabecera donde podemos tener diferentes estados, memorias, podemos adjuntar archivos, podemos conectarlo con proyectos o con obras. Puede tener una logística con por ejemplo, pues aquí en la parte de otros le podemos meter un cliente club asociado al cliente de la entrada. Pueden tener interoperatividad para por ejemplo enviar desde una de nuestras empresas, generar con un pedido de venta uno de compra en la otra, todo ese tipo de interacción, ¿no? Vale. Luego ha de existir pues la posibilidad de una venta táctil, que sería un poco el equivalente a lo que pudiera ser un e-commerce, pero montado sobre un tótem en nuestras propias instalaciones. Podemos tener la necesidad, si nuestra compañía fuera del sector construcción, de trabajar en modo certificación a origen, o sea que en todo momento la facturación se genere desde el presupuesto original y que estemos teniendo que reportar en cada una de las certificaciones pues cómo vamos respecto al origen, al presupuesto original. Bien. Y bueno, y la gama en sí de situaciones dentro de lo que es el circuito de venta pues puede ser más o menos complejo. Nosotros podemos partir de los tickets de soporte o de lo que llamamos las VMPs, que son las propuestas. Entonces la propuesta es, digamos, un predocumento en el que simplemente vamos guardando conversaciones que vamos teniendo con el cliente, pero que luego estas pueden, por trazabilidad, empezar a generar ya el circuito normal de venta. Esto, es decir, no es ni necesario ni necesario. O sea, hay empresas en las que es importante poder arrancar contemplando ya la conversación que tuve y el cómo se ha formalizado esa primera oferta, y al final, bueno, pues se va a convertir ya en un documento oferta. Y bueno, nosotros aquí trabajamos con oferta, pedido, albarán, factura, que esto sí es bastante habitual. Lógicamente se puede customizar para quitar la parte que no nos hiciera falta. Dentro de lo que es cada uno de estos tipos de documento podemos incorporar lo que nosotros llamamos estados. Aquí lo tenemos, vale. Entonces, bueno, pues podemos fasear cada uno de las tipologías de este documento en diferentes estados, de forma pues que nos permitan hacer aprobaciones, nos permita dividir por ejemplo, ofertas en un estado concreto dependiente de que el cliente nos las apruebe o no, o dependiente de una revisión por parte de nuestro jefe de producto.
Bueno, pues todo esto es parametrización de lo que es el circuito en sí de la venta, ¿no? Bien. Luego, lógicamente, tanto la venta como la compra finalizarían generando tesorería y generando la parte contable, ¿no?, relacionada con. Entonces, bueno, dependiendo de cómo sea la venta, pues por ejemplo la venta en tienda se puede aglutinar en un único asiento toda la venta del día, toda la generación de facturas desde albaranes se puede hacer individual o múltiple, pues un poco depende ya de cómo tengamos establecidos los procesos. Nosotros jugamos con códigos de barras, pues por ejemplo para los cambios de estado, para la generación múltiple de facturas a partir de albaranes, etcétera, ¿no? Bien, entonces sí es importante entender que, pues por ejemplo, vamos a entrar aquí en una factura, esta misma, y ver que yo tengo que tener un mecanismo, ya sea individual o general, de hacer enlaces desde aquí a tesorería y a contabilidad. Esta está sin enlazar a contabilidad, y desde aquí pues le puedo decir que me genere el asiento contable que me lo habrá llevado directamente al diario, ¿no? Y la posibilidad pues de que esa interacción que me hace el asiento contable, este es un asiento en español, quiero decir que esto es el plan español, se puede perfectamente trabajar con el plan peruano, pues que admita un poco todo el escenario, o sea, pues lo que es la doble divisa, el hecho de que yo pueda ir para atrás y deshacer un asiento enlazado y automáticamente poder trabajar editando esa factura, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, luego aquí pues tiene que haber toda una metodología, y cada día es más diversa, que nos permita generar diferentes fórmulas de impresión de los documentos que hemos generado, exportarlos a diferentes formatos, enviarlos por email automáticamente, hacer impresiones fiscales, hacer impresiones de facturas electrónicas, etcétera, ¿no? Esto es un poco adaptarnos localmente a lo que las reglas del país permitieran. Vale. Bueno, luego existe el circuito de ventas. Sí es importante el hecho de, vamos a ver, creo que tenía aquí abierto ya alguno, si no lo abro ahora mismo, el hecho de que nuestro sistema integre automáticamente nuestro e-commerce, ¿no? Entonces, concretamente este que os voy a enseñar, una tienda online hecha sobre nuestra plataforma, de tal manera que toda la definición de productos, toda la caracterización de todo, ¿no? Tanto la fotografía como las diferentes características, los productos relacionados, todo esto nosotros lo gestionamos íntegramente desde la propia plataforma. O sea, no necesitamos un equipo aparte, no necesitamos estar sincronizando tarifas, lo cual, pues bueno, en entornos de venta, pues yo diría de más de 12 pedidos diarios, pues ya es muy importante, ¿no? Y ahorra muchísimo trabajo y mucho dolor de cabeza. Y esto tiene que ser pues muy sencillo, con un nivel de matiz el necesario. O sea, quiero decir que si uno vende relojes y en el reloj le serigrafía una nota que el cliente le pide cada vez que le hace un pedido, pues que esa nota el cliente en un e-commerce la pueda igualmente meter y se le produzca ese reloj con esa misma nota y en fin, y todo corra exactamente en paralelo al circuito normal de venta, ¿no? Vale, de tal manera que al final tenemos que, ya sea por la vía de estados o por la vía de la tipología del documento, poder aislar en los diferentes momentos en los que se encuentre el conjunto de documentos dentro de lo que es el circuito de venta, de tal manera que ese conjunto lo podamos mostrar a un grupo específico de usuarios nuestro, que es el que se ocupa de hacer esa tarea, ¿no? Bueno, esto quizá ya pues es un poco más profundo, pero que no deja de ser algo bastante necesario. Bien,
Luego nos encontramos con el circuito de compra, que básicamente pues es similar al de venta, más simplificado, porque fundamentalmente está planificado como si fuera está planificado con la estructura de la venta, digamos, en oficina. Aquí nosotros sí incorporamos la posibilidad de importadores de tickets y de alta de tickets más sencilla, pero quiero decir que al final es un poco eso mismo. Y un sistema, eso sí, fundamental de aprovisionamiento que nos permita generar ofertas o pedidos a diferentes proveedores, pues basándonos en los stocks de que tenemos en cada almacén, en los stocks mínimos, en los stocks máximos y en los diferentes algoritmos. Aquí nosotros manejamos como 12 o 13 algoritmos de cálculo matemáticos que normalmente adaptamos específicamente a cada cliente, ¿no? ¿Para qué sirven? Pues un poco para definir cuál es nuestra estrategia de compra y que esa estrategia la ejecute directamente el programa. Estos aprovisionamientos nosotros los podemos mecanizar, o sea, agendar en un calendario para que el sistema de forma automática lo genere, igual que también pues se puede hacer lo mismo con los enlazados de los documentos de venta o compra a contabilidad, es decir, oye, que el sistema sea el que cada X tiempo lo haga automáticamente y los enlace, o sea, que me enlace todo lo que tenga de la semana pasada o similar, ¿no? Este mecanismo de agendado de trabajos, lógicamente, tiene que estar flotando pues por encima de toda la funcionalidad, ¿no? Como es el hecho de que el sistema tenga una fórmula para notificar interna o externamente los diferentes eventos que ocurren dentro de la compañía, que puedan ser, por ejemplo, en el caso del vending, pues es muy claro, porque los eventos de las máquinas de vending son infinitos, y entonces, dependiendo del tipo de evento y del técnico que lleve la máquina, pues se le lanza un email, pero en el caso concreto de documentos, pues se puede, por ejemplo, hacer que en el momento en el que un pedido cambie de estado, al cliente le llegue un email pues diciéndole que su pedido está ya en almacén, pues pendiente de envío. Ese tipo de notificaciones y automatizaciones son importantes, ¿no? Porque quitan muchísimo trabajo y hacen un efecto de confort en el cliente, ¿no? Es fundamental hoy en día el que tratemos con muchísima sutileza cada momento dentro de los procesos de venta y de compra. Bueno, entonces, esto es muy básico, esto lo tienen prácticamente todos, lo deben tener. Y luego tenemos nosotros, como os decía al principio, vamos a hablar también un poquito de la parte de tesorería y de contabilidad antes de pasarnos a un poco a la parte más específica. Entonces, en tesorería, bueno, pues como estamos contemplando toda la venta en tienda en paralelo a la venta normal, la venta en tienda sí es verdad que ha de ser muy, muy atomizada. O sea, tenemos que poder trabajar en entornos pues de internet muy floja, etcétera, etcétera. Y esto es fundamental, que la programación esté muy, muy atomizada. O sea, que aquí hay que repasar muy bien todos los procesos que hacemos, todo lo que le estamos pidiendo a base de datos para no ralentizar el sistema. Bueno, y en cualquier caso, la tesorería, como os decía, como tiene que aglutinar la tienda con la oficina, con comercial, etcétera, etcétera, pues esto va a ser el final al que donde tiene que registrarse pues todos los pendientes de cobro y pago, todos los cobrados, se procedan de donde procedan, ¿no? Entonces, bueno, nosotros además nuestra tesorería incorpora el concepto de... A ver, vamos a poner que tengo muy poco dato aquí, por lo que estoy viendo. Incorporamos el concepto de tesorería prevista, o sea, una cosa es lo que han generado los circuitos de compra y venta, y otra lo que pueda generar previsiones pues de impuestos o de otro tipo de pagos o cobros que sabemos que se van a producir, y que queremos que para que nuestro forecast sea lo más
exacto posible, pues aparezcan. Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí la posibilidad de incorporar tesorería prevista, que no dejan de ser cuentas a las que nosotros vamos a ir poniendo partidas concretas con conceptos concretos y que vamos a ir subiendo o no a la tesorería para que lo tenga en cuenta en los forecasts, ¿no? Indicándonos que provienen de tesorería prevista, pero es fundamental tenerlos con la posibilidad de introducción, ¿no? Lógicamente la tesorería tiene su vida propia y tiene que ser capaz, pues, de generar contabilidad, evidentemente, ¿vale? O sea que yo en todo momento tendré una situación concreta de mis cobros y pagos pendientes, los puedo ir cambiando de situación y en el momento en el que hago el cambio de situación, pues poder generar los asientos contables, poder generar lógicamente soportes magnéticos, exportar por supuesto en cualquier momento a cualquier tipo de documento, incluso generar acciones, ¿no? Pues el hecho de, por ejemplo, que un cliente nos devuelve y asociarle una acción a esa devolución, nos devuelve un recibo, asociarle una definición a esa acción que sea, pues, que le lleve al administrativo de turno a su agenda un pendiente de que tiene que volver a avisar a este señor la semana que viene, ¿no? Vale, pues ese tipo de temas son importantes que un RP os permita plantearlos y los permita hacer con relativa facilidad. Vale, bueno, igual que hablaba de tesorería, tenemos que tener una contabilidad que en principio es una contabilidad de partida doble, la clásica, que tiene que ser un diario. Estos hay muchísimas opciones posibles. Nosotros el nuestro es muy tecnológico, o sea, es un diario que permite el propio control del diario permite generar, pues por ejemplo, cuentas de explotación entre periodos. O sea, aquí hay mucha cuestión tecnológica. Nosotros hemos trabajado mucho en contabilidad aquí en España y entonces al final lo que hemos conseguido es una herramienta que estamos utilizando mucho la tecnología aplicada a técnicas contables, ¿no? Bueno, entonces básicamente tenemos que tener el diario de movimientos, que sería un poco el final. Es un diario con multidivisa, es un diario al que yo puedo adjuntar el documento original, es un diario que por supuesto se genera desde la compra o desde la venta. Bueno, y luego pues esto tiene que estar rodeado de la posibilidad. Norma 43 es metodología para importar directamente ficheros de los bancos y que contrasten con nuestros asientos y nos corrijan o nos generen asientos nuevos dependiendo de lo que nos falte o no, y concilie, luego deje conciliada esa cuenta corriente. Amortizaciones de inmovilizado. Estas nosotros incluso tenemos una metodología que nos permite transformar artículo en inmovilizado y devolverlo a artículo, ¿no? Esto hay empresas que lo hacen, es decir, que yo un artículo lo compro y lo puedo vender o lo puedo alquilar. En el momento en el que lo alquilo lo puedo pasar a inmovilizado y amortizarlo. Bueno, pues todas estas metodologías dan muchísimo trabajo si no tienen procesos específicos dentro del RP. Luego hay, lógicamente, sistemas de presupuestos generales o por resúmenes. Y luego, pues la parte de libros electrónicos, pues todos los libros, concretamente los que pide la SUNAT, que son bastantes, o sea, toda esa parte. Por supuesto, informes de todo tipo, pues pudiendo siempre comparar un año con el año anterior, pudiéndolo comparar con presupuesto, etcétera, ¿no? Bueno, esto es bastante habitual que todo el mundo lo tenga más o menos bien resuelto. Es cierto que es muy importante el hecho de que esté en el mismo sistema, ¿no? O sea, que no haya que andar trabajando con una contabilidad externa, porque eso normalmente genera casi más trabajo que la propia contabilidad, y más en empresas más pequeñas, ¿no? Vale. Y luego nosotros consideramos casi estándar el concepto de obra o proyecto y el concepto de mantenimientos. Bueno, entonces la obra o proyecto, pues voy a abrirlo. La obra o proyecto es, bueno, pues como indica, ¿no? Es un poco un trabajo que tiene una cierta magnitud y que por tanto
por lo tanto, pues le vamos a aplicar recursos, le vamos a aplicar compras, ventas, o sea que va a aglutinar fabricaciones, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues se presta a un estudio específico y a un seguimiento. ¿Vale? Y esto se aplica pues a obras de construcción, pero también a proyectos de ingeniería, en fin, a infinidad de situaciones, ¿no? Entonces, esto puede tener un sistema de fases y debe tener pues un formulario económico que nos permita comparar el estimado con el actual, que el actual se vaya alimentando con la realidad, que en un momento dado le pueda dar al botón y me diga de dónde procede cada una de estas partidas de material actuales. Bueno, el formato que pueda ser por capítulo y partida en el caso de que trabajásemos en construcción. Esto ya pues no es tan normal en el segmento de comercial, ¿no? Pero bueno, que el presupuesto de una constructora pues tiene la complejidad adicional de que hay que ver cuánto hemos certificado, cuánto hemos facturado, cuánto hemos realizado. Entonces, bueno, al final se convierte en un columnado más complejo, pero que no deja de ser la misma mecánica, pues con la complejidad de la obra final y tal. Vale, luego también podemos aglutinar fabricaciones, o sea, yo puedo entrar aquí y decir esto que se ha fabricado, que se utilizó para fabricar. O sea, aquí me estaré diciendo los componentes que utilizamos, si hubo o no hubo recursos, etcétera, etcétera, pero esto al final, pues lo importante es que está metido en este proyecto, en este evento, ¿no? Y de tal manera que a última hora pues tengamos informes de este tipo que nos permitan saber pues este es muy pequeñito, todo lo que hemos vendido, lo que hemos comprado, lo que hemos usado en materiales, mano de obra, etcétera, 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 ¿no? Bueno, luego está el concepto mantenimiento. Y bueno, para entrar en mantenimiento casi antes hay que explicar un poco la necesidad de tener al personal gestionado en el RP, ¿no? Es fundamental tener fichas de personal que contemplen pues un poco lo que es todos los datos relativos a nuestro personal, la sección a la que pertenecen, los datos salariales, todo el tema de nóminas, el listado de gastos, el convenio al que pertenezca, los calendarios específicos con la actividad de cada uno de ellos, la parte contable, o sea, todo lo que se ha generado contablemente procedente del personal. Bueno, y luego ya pues podemos incluso hablar de vehículos, de uniformes, de documentos, gestión de documentos específica de nuestro personal. Y entonces, en resumen, la parte importante de los recursos es la planificación de la actividad. O sea, tenemos que tener un método, un planificador que nos permita aplicar actividad, tanto que la haga directamente el personal como si se mete con partes de trabajo que los mete un tercero dentro de la compañía. Pero bueno, que todo lo que es el tiempo invertido en trabajos concretos pues lo podamos introducir al sistema y lo podamos luego utilizar pues como coste para que las rentabilidades sean lo más exactas posibles, ¿no? Entonces hay un planificador de actividad y hay un planificador presencial, ¿no? Bueno, luego existen los calendarios laborales, todo el tema de las planillas, las nóminas, etcétera, ¿no? Cuadros de mandos de control de presencia, informes, en fin. Vale, y luego por otro lado en la parte esta de recursos nosotros tenemos la relación de la actividad procedente, normalmente es de labor comercial, ¿no? Entonces nosotros la distinguimos en dos partes, pero bueno, simplemente es tener una metodología que nos permita registrar la actividad. Y como os decía al principio, nosotros tenemos diferentes tecnologías. Esta, bueno, pues es la tecnología que se utilizaría en oficina para control de calendario individual, pero yo puedo trabajar como empleado con mi web y desde un teléfono móvil. Este, por ejemplo, es un cliente que tiene pues que utilizan dentro de lo que es la parte del Web Service, que es nuestra web de staff, pues muchísimos módulos, pero aquí, bueno, pues tenemos clientes que solamente hacen partes, o que solamente llevan acciones comerciales, o que solamente llevan la parte de contactos, en fin, y que sepáis pues que lógicamente esto debe existir. Al final es difícil que una plataforma con presentación única resuelva todas las papeletas.
O sea, al final os tenéis que enfrentar, o tenemos que daros la posibilidad de enfrentar los problemas, pues acotándolos a la máquina más cómoda que en ese momento se pudiera utilizar, ¿no? Nosotros somos muy partidarios del escritorio. ¿Por qué? Pues por la riqueza que representa, y porque en el fondo, bueno, pues es hoy en día técnicamente es muy fácil hacer escritorios virtuales y prácticamente no tener que tener máquina para poder trabajar con un escritorio de esta riqueza. O sea, que yo pincho aquí, edito el registro y me estaría mostrando absolutamente todo, ¿no? Quién es el cliente, cuál es el expediente, que esto en qué consiste, es un email, el contenido del email, lo que le he enviado, lo que no le he enviado. Es decir, que aquí tengo absolutamente todo. Esto, claro, se complica si lo pretendemos representar en un teléfono móvil, ¿no? El teléfono móvil hay que acotar y entonces hay que buscar fórmulas simplificadoras. RP con CRM, esto ya sería más una tarea de CRM, hasta el punto de que yo creo que se convierten en una única herramienta. O sea, que yo no creo que haya que hablar específicamente de RP o de CRM. En el fondo hay que hablar de empresa y hay que hablar de las necesidades de una empresa. Entonces yo tengo que poder puntuar a mis vendedores, pues por ejemplo, por el número de visitas que hagan o que no hagan, ¿no? Y esta operación la debo poder hacer pues a la par que estoy vendiendo a un cliente y que estoy también pues controlando la relación de visitas que hemos tenido que hacer para conseguir una venta, ese tipo de situaciones. Vale, y por terminar, yo hablaría un poco más en detalle de lo que es la técnica de CRM. Entonces, para nosotros eso, pues cómo lo incorporamos, dividiendo las cuentas fundamentalmente en personas. O sea, yo al final aquí lo que voy a tener, vamos a coger clientes, lo que voy a tener normalmente es un cliente en el que trabajan X personas y les puedo hacer campañas, aplicar campañas de publicidad. Primero me la puedo crear y luego le puedo aplicar una campaña del tipo que sea a esas personas. Bueno, aquí es una metodología que primero me permite crearme una campaña. ¿La campaña qué es? Pues una acción con cierta complejidad. O sea, la acción puede ser un correo, pues puede ser que quiero preparar una visita, una llamada, lo que fuera. O puede ser un correo y además en el que le aviso de que estoy haciendo esta oferta, que junto dos productos con unos descuentos y se lo aplico y se lo envío, ¿no? Entonces esta campaña yo la creo, la envío a esos clientes y si luego abriese ese contacto, si me fuera a la parte de productos, pues aquí ya me tiene que aparecer en el diario de interés todos los productos en los que este señor ha estado interesado o por la vía de que le hemos nosotros indicado mediante una campaña, pues que lo tenemos eso en ese momento en marcha, ¿no? O sea, yo cada vez que hago algo, ya sea en el cliente aquí o ya sea en la web, pues lo voy a tener reflejado, ¿no? Pasamos ahora a la fase de analítica, ¿vale? Entonces, bueno, deciros que esto que es muy espectacular de aspecto, pues es pura tecnología. Concretamente esto es Power BI de Microsoft y nosotros lo que es cierto es que hemos organizado nuestros datos en cubos multidimensionales, lo cual nos permite trabajar a una velocidad brutal. O sea, yo la primera vez que lancé una query sobre un cubo me cambió el planteamiento de lo que era el dato, el gran dato, ¿no? Esto es brutal, rapidísimo y comodísimo. Entonces, bueno, yo os estoy mostrando concretamente esta es la que utilizamos para Facilities. Esto es un estándar que es aplicable, es mejorable y modificable específicamente en cada caso de una manera rapidísima. O sea, esto no debería tardarse más de una semana en hacer una redefinición Entonces aquí juntamos controles. Esta no es que sea muy bonita de aspecto, pero bueno, es bastante curiosa. Juntamos controles que mezclan geolocalización con un diagrama de barras. Fijaros que yo cada vez que pincho estoy reduciendo y seleccionando concretamente pues este mantenimiento y aquí me está diciendo costes materiales, ingresos. Es muy gráfico y es muy inmediato de entender dónde tenemos los problemas, ¿no? ¿Cuál es el enfoque? Pues una empresa de facilities que hace alquileres, inmuebles y que maneja sistemas, pues yo aquí puedo ver muy rápidamente qué es lo que
qué margen bruto me está dejando cada una de esas actividades. Incluso tengo selectores por rangos de coste, y aquí ya estaría seleccionando específicamente mantenimientos que tienen un coste de actividad entre estas cifras. O sea, quiero decir que es muy rápido el selector, y nos permite pues entender los problemas, porque digamos que va a la velocidad de la mente humana, ¿no? Vale. Y aquí lo mismo, o sea, al final lo que estamos es pivotando. Partimos de los mantenimientos, luego estudiamos específicamente los servicios. O sea, que estaría cómo está la parte inmobiliaria, de sistemas y de alquileres. Aquí lo hacemos por periodos y estaríamos viéndolo por fechas, ¿vale? Acotando solamente fechas. Lo mismo, yo puedo coger una sola actividad, o las tres, o todas las que tuviera, y al final lo hacemos pues por clientes, ¿no? Que yo puedo pues cogerme un cliente en concreto, me va a decir dónde está, el margen que me ha dejado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este es uno. Os podría enseñar, por ejemplo, hacemos cosas como esta también. O sea, el personal de A, esto era un estudio que se hizo para ver un poco la relación de horas extra y de ausencia que tenía cada departamento y cada equipo de gente, ¿no? Entonces un poco lo mismo. O sea, yo aquí puedo entrar y coger las horas extra por mes, es el ratio, o irme a el bar o al aeropuerto, ¿vale? Esto, a las máquinas de vending o lo que fuera, ¿no? Aquí en la parte de extras ya me aparece cada una de las personas con las extras que ha tenido en un periodo. Luego el informe de ausencias. O sea que esto, bueno, y la ventaja, pues que si yo hago, es decir, esto lo voy a hacer sin saber, pero si yo me creo una nueva ventana como si fuera una Excel, puedo cruzar, pedirle que me genere, pues por ejemplo, una gráfica de barras, que la muevo, y en esa gráfica de barras pues que me mezcle el total de ausencias por meses, ¿no? Vale, y aquí me aparecería, no, esto no sé qué le he pedido, total de ausencia por años, vale. Repito porque esto es un petardo. Por personas, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí le estoy diciendo personas y voy a pedirle el total extras, y me estaría dando directamente un grid con la persona y el extra, que lo puedo convertir en un diagrama de barras, o que lo puedo convertir en una tarta, ¿vale? Pues esto es, o sea, así de simple se trabaja, y de tal manera que al final, control Z, si yo tengo mi diagrama de barras y pincho en una de los segmentos, le puedo decir que me enseñe los registros y me mostraría exactamente los registros en los que esa persona pues haya hecho lo que fuera. Estamos hablando de total horas extra, pues las extras que hizo, el día que las hizo, etcétera, etcétera. O sea que hace un drill down hasta el dato, ¿no? Os puedo enseñar, por ejemplo, otra que sería, esta es muy curiosa, la de vending, que es lo que os comentaba al principio. En el mundo vending lo que hemos hecho es generar con cada máquina o conjunto de máquinas pues un almacén, y entonces lo que hacemos es estudiar rentabilidad por máquina, por cliente, por grupo de máquinas, y luego ya pues estudiar qué es lo que la familia de productos que nos deja más o menos margen. Aquí fijaros que automáticamente, si yo cojo el 17 respecto al año 18, pues he perdido 4 puntos, y esto era porque concretamente en este cliente introdujeron un catering particular de ellos y les funcionó mal, y no nos dimos cuenta hasta muy tarde. Y esta herramienta ya la montamos en el 2019, y claro, ahora ya pues esto no debería ocurrir. En la parte de clientes pues se hace un estudio por clientes, ¿vale? En el que yo también puedo manejar segmentadores de fechas, ¿vale? Y veis la inmediatez, ¿no? Puedo ponerme en la curva y yo qué sé, decirle que me muestre los datos, y aquí me estaría diciendo exactamente qué datos componen el volumen de ese cliente. Pues si me voy a periodos, pues lo mismo, estaría estudiando periodos y me daría clientes, y aquí una relación mes a mes de los importes por unidad, importe de unidades por mes, y luego ya hacemos un estudio de las familias de productos y ya de los productos en sí, ¿no?
Bueno, entonces aquí pues aparece el cliente. Yo puedo hacer también aquí estaríamos haciendo un drill down hacia la máquina concreta del cliente, ¿vale? O sea que si yo abro en ACP Bendings, este señor tiene tiene un conjunto de máquinas. Si puedo hacer esta situación, hacer un drill down hasta aquí y subir de nuevo, ¿no? Estaría estudiando clientes y máquinas. Y aquí, bueno, pues la rentabilidad por subfamilia, que si subo me la hace por familia. O sea que esto es familia, luego está la subfamilia, y si cojo una de ellas y bajo, me enseñaría los productos que componen esa familia, ¿no? Es decir, esto es comodísimo y es un tema que lógicamente hay que tratar de tener, ¿no? ¿Por qué? Porque nos puede valer pues como analizador de negocio, pero también como analizador de alertas o como infinidad de... En el fondo, tener esto en marcha significa que tienes una metodología que te permite darte cuenta de los errores antes casi de que ocurran, y se traslada hasta el último de los componentes de la compañía, ¿no? Porque, es decir, si alguien que está trabajando ve que automáticamente comete un error, automáticamente alguien le llama la atención, pues, en fin, se da cuenta, no sabe bien el porqué, pero se da cuenta de que hay un método que automáticamente va a detectar posibles errores, y eso al final pues genera optimización en todos los procesos. Entonces voy a intentar responder esta primera pregunta de cómo nosotros interpretamos las fases de implantación. Vale, pues nosotros normalmente siempre tenemos una primera fase que no la cobramos, además, que es la que llamamos de confrontación. Es decir, confrontar nuestra plataforma con las necesidades de la compañía. O sea, sí tiene que haber un contrato ya, sí tiene que haber un acuerdo, y nos damos 2 semanas. En compañías más grandes pues puede durar más, pero 2 semanas simplemente para rematar un proceso de análisis que viene pues de haber tenido conversaciones con el cliente y determinar con claridad que nuestra plataforma cumple con las necesidades del cliente. Quiere decir, a lo mejor no abordamos el 100% de los problemas porque no hemos conseguido llegar a todos los departamentos, pero sí a nivel general pues aclarar que efectivamente esté todo cubierto, o preparar esa segunda fase en la que ponemos ya tareas en marcha necesarias pues para acabar la implementación. Esta sería la primera, que como decía es la de confrontación, y a partir de aquí pues bueno, surgen fases que son internas nuestras de programación y parametrización, que van en paralelo con lo que es la implantación en los diferentes equipos de la compañía. Entonces depende un poco de la orientación. O sea, hay veces que arrancamos entendiendo toda la parte fiscal y contable y trasladándola, y hay otras que arrancamos con los procesos más de gestión para terminar en la parte fiscal y contable, ¿no? Es decir, normalmente ¿cuánto se debe tardar? Pues no más de, si no hay programación, de 90 días, y en esos 90 días nosotros, por ejemplo, para la formación fijamos unos mínimos de tiempos, pero realmente lo que vamos haciendo es formar en la medida en la que vamos instalando. O sea, vamos instalando funcionalidad y la vamos enseñando. Vale, o sea que es una confrontación, es una fase de programación y parametrización, y en paralelo empezar a preparar a los equipos, ir formándolos, de tal manera que cuando rematamos, que sería con la formación final, pues ya debemos tener prácticamente todo el mundo conociendo perfectamente la parte que le corresponda de la plataforma. Bueno, y con respecto a esta segunda pregunta, ¿qué roles consideramos importantes que intervengan en todo este proceso? Pues indudablemente la dirección. O sea, tiene que tener muy claro el objetivo final, y es muy importante que lo promueva
internamente la dirección de la compañía, o sea, que entienda perfectamente cuáles son los objetivos, porque, a ver, aquí hay sufrimiento por ambos lados, ¿no? Por parte del partner o del fabricante del software que lo va a implantar, y por otro lado, pues por parte de la compañía, que siempre tiene que duplicar o mantener a lo mejor alguno de los recursos ocupándose de las relaciones con esta nueva plataforma y con el software, ¿no? Entonces, básicamente necesitamos a la dirección, siempre a la administración, siempre todo lo relacionado con contabilidad, etcétera, tiene que estar y tiene que conocer muy bien de dónde vienen los datos, porque eso garantiza las trazabilidades y nos permite fijar, o sea, pivotar sobre el sistema, empezar a eliminar pues Excel y toda esta serie de apósitos que se suelen tener, pues porque el sistema no llegue hasta el final de las profundidades necesarias, ¿no? Y luego ya pues es entrar en los personas, un director de almacén, un gestor de almacén con que lleve fabricaciones, un director ingeniero que lleve toda la parte de proyectos o la parte de obras. Entonces, bueno, nosotros ahí siempre normalmente trabajamos con jefes de equipo y luego sí que hacemos sesiones a lo mejor masivas en empresas más grandes, una vez que ya tenemos el procedimiento perfectamente definido, ¿no? Entonces, bueno, en el fondo al final interviene toda la compañía y lo ideal es que vayamos pues de dirección hacia abajo. En el caso de las tiendas, pues es fundamental coger a una persona que conozca y domine, un dependiente de tienda que domine la mecánica, y someter el programa a que ese dependiente de tienda lo dé por bueno, ¿no? Es decir, que eso es fundamental. Incluso y perder el tiempo necesario para modelarlo de tal manera que realmente salve el trabajo completo de ese perfil, ¿no? De acuerdo, pues muchísimas gracias por todo y nos veremos próximamente. Gracias, adiós.